capítulo 32 del libro de los Salmos, verso 8 y verso 9, leo para todos ustedes bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Tenga la bondad, toma su asiento, no deje de alabar al Señor. Se puede sentar, pero no se puede callar. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar en esta hora, hermanos, bajo el tema creyentes sin entendimiento. Es verdad que todos no tenemos el mismo nivel de espiritualidad, ni el mismo nivel de madurez, ni el mismo nivel de búsqueda de Dios, pero todos vamos hacia ese nivel que Dios quiere, porque vamos hasta llegar a la mente de Cristo, hasta tener la mente que es esa mente pura, esa mente, aleluya, transformada, cambiada, y ese corazón, por supuesto, también que ha sido un cambio total, y la buena obra que el Señor empezó un día en nosotros la va perfeccionando. Y todos llegamos un día al conocimiento de la verdad, haya sido el factor, el motivo, la circunstancia, al Señor, algunos de buena voluntad, otros llegaron ya por situaciones críticas que no tuvieron otra alternativa que buscar al Señor. Ya habían visitado al político, habían visitado al tío, a la familia, al médico, al brujo, al curandero, al hechicero. Y bueno, por último vamos a probar a Dios, a ver qué dice el Dios de los aleluyas. Y se encontraron que ese Dios no los defraudó y llegaron al conocimiento de la verdad. Otros encontraron a Cristo en una cárcel, otros al borde de la muerte en un hospital. Y otros, hermanos, porque el Espíritu Santo hizo una obra en cada corazón, los inquietó, los motivó, y hubo ese sentir de ir a buscar un lugar para escuchar la palabra del Señor, porque el Señor puso hambre y sed de Dios, y han llegado al conocimiento de la verdad. Muchos llegaron porque los invitaron, otros, como lo que dice la palabra, fuérzalos a entrar. Y otros llegaron no voluntariamente, creyendo que eran por sí mismos, pero era el Espíritu de Dios que los impulsaba a llegar y a escapar, pues sabemos el peligro que hay afuera, hermanos, sin Cristo. Y si el Señor viniera, pues hermanos, tenemos que estar seguros de que nuestra salvación la hemos aceptado por fe y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes, pues hoy no alcanzamos a ver todos estos dos versículos, pero hoy quiero hablar justamente en dos partes y vamos a hablar este tema de creyentes sin entendimiento. Note que el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: te haré entender. Hay cosas que nosotros, a pesar de los años, es que llegamos a entender. Un escritor dijo: tan torpe era yo que no entendía. Uno de ellos fue justamente Asaf, que era un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre buscador de Dios, y él observaba en su entorno, sus familiares, seguramente sus amigos, sus vecinos, sus parientes, cómo prosperaban, cómo malgastaban el dinero, cómo malgastaban el tiempo, cómo, hermano, tenían en poco esas capacidades que él decía: ese hombre con esa capacidad, o ese hombre con esos medios, esos recursos, cuántas cosas se pudieran hacer en bien de la obra. Uy, ese talento que tiene ese hombre, esa mujer, hay esclavizados en otras cosas. Cuando fui supervisor de la obra en Paraguay, recuerdo que llevé a los oficiales a un restaurante. Nos estaban visitando justamente para una convención varios pastores de Puerto Rico y Panamá y Colombia, y los llevé después del culto a cenar, por supuesto, a un restaurante, y allí, un restaurante muy familiar, había un músico, un tremendo teclado, y tocaba pues música del mundo, lógico, como por amenizar el tiempo que íbamos nosotros a cenar.
Y yo recuerdo que uno de los pastores que estaba ahí de visita dijo: qué pérdida, ese muchacho en las manos del Señor, cuánto sería la gloria de Dios recibiendo, en lugar de estar tocando para el mundo, esa facilidad, esa calidad, esa experiencia, cómo ejercita esas manos, cómo toca ese instrumento. Uy, cómo se está perdiendo ese muchacho en el mundo, ese instrumento y esas manos en las manos de Dios. ¿Cómo no recibiría el Señor la gloria y la honra y pudiera ser una bendición? Y me puse a pensar de que muchos no entienden por qué han llegado a este mundo. No es solamente por nacer, crecer y de pronto hacer una carrera, explotarla y morir. No, creo que más allá de todo eso que hagamos en esta tierra, hay un propósito y el Señor nos quiere hacer entender por qué nos trajo a este mundo. Usted y yo no llegamos porque le ocurrió una noche de tormenta concebirnos, hermanos, o fuimos engendrados. No, vinimos porque Dios tiene un propósito y nos quiere hacer entender. Asaf le decía que él miraba y observaba lo que había en su derredor, en su entorno, y él veía tantas injusticias, cómo malgastaban el dinero, cómo otros prosperaban, y él, que tal vez era, hermanos, sincero con Dios, era fiel con sus ofrendas, sus diezmos, que se guardaba para Dios, que había de integridad, temor de Dios hasta para hablar. Él decía: no puede ser que esta gente haga esto. Hasta que dice que entrando en el santuario comprendió, entendió el fin de ellos. Porque ellos malgastaban y hacían lo que querían con su dinero y con su fuerza, su juventud, pero no sabían el fin hasta que él comprendió. ¿Dónde? Estando en el santuario, el Señor le hizo comprender el fin de ellos. El tiempo que usted y yo gastemos en la obra de Dios, la inversión que hagamos, las fuerzas que gastemos, nuestra juventud, toda mi vida, en mi caso, toda mi vida se la he dedicado al Señor. Desde niño, aleluya, en la iglesia, en la escuela dominical, en la juventud, repartiendo folletos, ayudando en las campañas, viajando por un lado, y así fue mi juventud y mi vida, y no me pesa haber dedicado mi vida al Señor. Creo que hay una satisfacción profunda en mi vida de que no he malgastado mi vida en otras cosas. Le he dedicado el servicio y le digo al Señor: y los años que tú me des, o los meses que tú me des, los días que tú me des, Señor, se los dedicaré, porque me ha hecho entender cuán es el privilegio tan grande que Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios y de ser partícipes, hermanos, de su obra. ¿Cuánto glorifican su nombre? Entonces el Señor nos declara que Él nos hará entender, primero que todo, su voluntad. Él quiere que usted, aleluya, pueda entender cuál es la voluntad, como cuando uno llega a una empresa que necesita un empleo y bueno, pasa allí, hermanos, el currículo, la hoja de vida, y le miran y le llaman: bueno, preséntese tal día, pero usted ni sabe lo que le toca hacer en la empresa, la fábrica, la oficina. Solamente está esperando directrices, le está esperando que le ordenen lo que tiene que hacer, y seguramente nunca ha agarrado una máquina y le dice: usted ya tiene experiencia con esta. No, pero si usted me enseña y me hace entender cómo se prende y qué hay que hacer y cómo lo hago, si me explica y me enseña, yo tal vez voy a ser un buen empleado, voy a ser una persona útil, voy a ser una persona que voy a producir y voy a ser de bendición en este nuevo empleo. Y es por ello que el que sabe le hace entender, le enseña, le capacita. Hay uno que nos quiere hacer entender, y es el Espíritu Santo, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios en estos días que estamos viviendo tan difíciles, en estos tiempos que se nos aproxima, hermano, la venida del Señor, el rapto de la iglesia. El Señor quiere que usted y yo comprendamos el tiempo que estamos viviendo, porque es hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo, aleluya, y que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. También Él quiere hacernos entender sus planes, porque nosotros podemos hacer muchos planes. Cuando termine mi primaria, yo voy a ir a estudiar, voy a terminar mi secundaria, y las chicas que ya están entre los 13 y 14 años ya están hasta mirando el presupuesto de papá. Están mirando qué le van a pedir para los 15 años, qué vestido se quieren poner, dónde va a ser la fiesta, y si ha participado en otras reuniones de otras quinceañeras, decía: para mis cumpleaños voy a hacer esto y esto, no voy a hacer esto, pero voy a hacer lo otro, y para mis cumpleaños de mis 15, y hacen tantos planes para sus 15, que bueno, muchos de ellos efectivamente
esos sueños se cristalizan. ¿Cuántos padres se endeudan, hasta sacan prestado para una noche solamente? Ni siquiera es una noche, porque a veces medianoche nomás que se aprovecha para la reunión de la familia, la cena y la ceremonia y los regalos y la torta, y se acabó todo y hasta ahí llegó. Pero bueno, eran los planes, pero Dios tenía otros planes. Recuerda que muchos en el Antiguo Testamento hicieron otros planes maravillosos y hasta buenos, como los que tenía el apóstol Pablo, que quería ir en un momento a Mileto y el Espíritu Santo se lo impidió, y quería ir a otra ciudad a predicar y el Espíritu Santo se lo impidió, hasta que, hermano, él tuvo un éxtasis, una revelación, y entendió que allá en Macedonia, aleluya, vio que pedían ayuda y entendió que debería pasar a Macedonia a ayudar. Qué lindo cuando nos dejamos guiar por los planes de Dios. Se ve por la palabra, hermanos, que después de terminar allá en Samaria una gran cruzada de fe y de milagros, Felipe, él entendió que él había podido hacer otros planes, seguramente en otra ciudad cerquita, otra cruzada de fe, a ir a otra nación seguramente limítrofe a hacer una campaña de milagro. Pero los planes de Dios era que alcanzara a un etíope que iba hacia el sur, hacia Gaza, que no entendía nada de Dios, pero el Espíritu Santo le ordenó y le dijo: ve y alcanza, unce tu carro, aleluya. Y si era de cambios, pues mucho mejor, pero no era de cambios. Gloria a Dios. Y allí, ¿a qué, Señor? Ve y alcánzale, solamente alcánzale. No le dio más otras instrucciones. Allá va un etíope. Y entonces el Espíritu de Dios le hizo ver cuáles eran los planes de Dios. Mire que el Señor se preocupa por las multitudes, pero se preocupa por un alma hambrienta y sedienta de las cosas de Dios. Allí le hizo entender que era la necesidad. Cuando él llegó, iba el otro leyendo un rollo y no entendía, y le grita: entiende lo que lees, que voy a entender si no hay quien me lo explique. Bueno, para tu carro y paro el mío. Y ahí comenzó, hermanos, a darle las instrucciones bíblicas y le habló del bautismo, y ahí vio aquel etíope agua y ahí fue bautizado el mismo día que terminaron las instrucciones bíblicas. Y dice, hermano, que se fue con gozo este hombre. Mira los planes maravillosos. Quizás el etíope llevaba otros planes, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Usted se vino hoy para la iglesia porque los planes del Señor era que viniera usted a darle ofrenda de adoración y de alabanza. Qué importante que comprendamos, mis amados hermanos, que los planes de Dios no es solamente a llegar a un mensaje. Sí necesita nuestra alma que recibamos el consejo, la disertación, la amonestación, que recibamos la palabra. El Espíritu de Dios tiene sus planes de que su pueblo se reúna para adorar. La primer parte del culto es dar, no esperemos que Él nos dé, es darle al Señor. El plan es que usted llegue y yo llegue temprano para darle al Señor. El plan del Señor es que usted y yo le ofrezcamos un sacrificio de alabanza y de adoración, porque si no le damos ese sacrificio, venimos solamente como aquellas multitudes que le seguían al Señor, solamente por los panes y los peces. Que el Señor solucione mis problemas, que el Señor me sane, que el Señor me restaure o que me cuide. Pero el Espíritu de Dios quiere en sus planes divinos que usted y yo le demos esa adoración, esa alabanza, esa primer parte. Y la segunda parte es la que ya usted está sentado y ahora es el Señor que está ministrando a su corazón después de que está dispuesto, aleluya, su alma, después de que usted le ha cantado y le ha adorado y le ha dicho: Señor, tócame, Señor, hazlo por favor. Ahí está el Espíritu de Dios tocando su corazón y abriendo el entendimiento, porque quiere que nosotros comprendamos. Él te hará entender. Él dice: te haré entender. Esa palabra haré es que va a hacer lo posible que usted entienda el propósito del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje tan
¿qué le digo yo? Un mensaje tan complicado. Es que es difícil, como alguna materia de nuestro estudio en secundaria o alguna materia en la universidad. Dice, es que es complicada esa materia, casi uno no la entiende. Son muy pocos lo entienden. No, el evangelio es lo más práctico, es lo más sencillo. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos hace entender que somos faltos, que necesitamos de Dios, que estamos vacíos. Sin la presencia de Dios nada somos. Podemos trabajar, podemos lograr muchos títulos, podemos amontonar dinero, podemos decir soy un hombre o una mujer realizado, pero de nada nos sirve si no tenemos lo más principal, aleluya, que es el cambio y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sea Dios glorificado para siempre. Pero también el Señor nos quiere hacer entender sus propósitos. Planes son unas cosas y los propósitos son otros. Cuando el Señor quiere hacernos entender sus propósitos, entonces nos mostrará el camino que debemos andar. No solamente mire la bendición de Dios que nos hará entender, sino que te enseñaré el camino que debes andar. Por más torpe que uno sea, por más insensato, por más, incrédulo que llegue a ser, el Señor nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento y nos va a hacer comprender lo ancho, lo alto y lo profundo de su grande amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y a veces no entendemos por qué me amó Dios tanto, por qué el Señor tuvo misericordia de mí, por qué me ha guardado de tantos peligros, de tentación, de enfermedad, de muerte, porque el Señor te está haciendo entender el camino que debes andar. Hay muchos caminos que pueden llevarte a muchos lugares, pero su fin es de muerte. Pero qué lindo cuando nos hacen entender, no se salga de este camino. Hay personas que conocen las rutas, que conocen los caminos. Estaba hablando hace no mucho con un hermano camionero de aquí del Gran Buenos Aires y necesitábamos ubicarnos en otra ciudad y él nos explicaba, mire pastor, usted se va por esta ruta y se va por esta y esta hasta tal lugar. Gente que ya conoce. Se va hasta tal lugar, pero tengan cuidado cuando lleguen allá, no vayan a seguir por la derecha, usted tiene que hacerle la rotonda y entrar por la izquierda y esa le va a llevar a tal ruta y después tiene que tomar otra. Y yo decía, pero ¿por qué tanta explicación? Y es porque puede llegar a perderse, puede llegar a errar del camino por no dejarse enseñar primero que todo de los que saben. Muchos se creen sabios en su propia opinión y por eso erran, por eso se pierden, por eso tienen signos de interrogación y se preguntan, pero ¿por qué si yo estaba haciendo bien las cosas? Porque no dejaron que el Señor les hiciera entender el camino correcto. No hay sino un solo camino. Pueden haber muchas variantes que el hombre ha presentado, como dijo alguien, bueno, todos los caminos nos llevan a Roma. No, Señor, no todos los caminos nos llevan al cielo, solamente hay un camino. Sea Dios bendito para siempre. Entonces Él nos mostrará el camino, es decir, Él nos va a enseñar el camino que usted y yo tenemos que andar dentro de su voluntad. Porque no es entrar nomás al camino y a hacer lo que nos provoca y hacer lo que se nos antoja, hacer lo que me parece, porque yo soy sabio y tengo conocimiento y soy sabio en mi propia opinión. No, aquí tenemos que dejarnos guiar, que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, porque Dios nos va a llevar, aleluya, que sus propósitos y sus planes se cumplan en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted lo lee en su palabra y ahí, en lugar de decir mí, puede decir su nombre, porque es cuando usted dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, esa palabra es para usted cada vez que usted la escuche, cada vez que usted la lea y cada vez que usted fije sus ojos ahí, va a ver que el Señor le dice, yo cumpliré mis propósitos y cumpliré mis planes y todos mis proyectos, porque ya yo tengo una planeación, yo ya tengo un programa que desarrollar con tu vida. Y alguien dirá, y bueno, y aquel, como dijo un discípulo, Señor, y aquello, y bueno, ¿eso qué le interesa a usted? El problema es contigo, los demás yo me encargaré.
Qué bueno que usted llegó a tiempo y pudo escapar. Quizá fue la punta de lanza, fue el canal de bendición dentro de su familia. Quizás usted tiene todavía hermanos, hermanas, parientes que no han venido al conocimiento e inclusive comenzaron primero que usted, pero ellos no aprovecharon la oportunidad de la enseñanza y el Señor los dejó. No fue que los excluyó ni los destituyó del reino de Dios. Dijo, bueno, ellos no se dejaron, voy a traer al que menos pensaban, voy a traerlo, lo voy a salvar, lo voy a transformar, le voy a abrir la mente del entendimiento y le voy a hacer entender el camino para que sigan los demás sus pisadas y el ejemplo, y que con la ayuda mía van a poder vencer toda dificultad en el diario vivir. Es decir, que lo mejor para un cristiano, lo mejor para un hijo, lo mejor para una hija de Dios es entender la voluntad de Dios. Es por ello, hermano, porque nosotros no entendemos en el hoy. El acontecimiento, el pronóstico del tiempo nos dice que iba a haber lluvia o que iba a haber tormentas eléctricas, etcétera. Nos pueden decir inmediatamente lo que sucederá, pero usted ni yo conocemos el futuro. Pero qué bueno cuando comprendemos y podemos hacer la voluntad de Dios. No es donde yo quiero estar, ni con quien quiero estar, sino es hacer la voluntad de Dios. Mira que la voluntad en la humanidad de Cristo era no ir a la cruz. A él le costó allá en el Getsemaní. Sus lágrimas eran como gotas de sangre cuando estaba redimiéndonos, pagando un precio. Ahí conquistó la victoria para la humanidad. Ir a la cruz fue ya el cumplimiento que había en la Escritura. Pero él le ruega al Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta aflicción, esta angustia. Pero dice, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga su voluntad. La voluntad misma del Padre era que su Hijo viniera a este mundo, aleluya, estuviese y habitase entre los hombres. Se hizo hombre por conocer nuestra aflicción, nuestra tristeza, nuestra melancolía, conocer que somos frágiles, que somos polvo, que nos quebramos, que nos entristecemos, que nos alegramos, que lloramos, que padecemos, aleluya, y él por eso nos comprende, él intercede por nosotros, pero la voluntad del Padre era que fuera a la cruz a morir por nosotros. Damos gloria a Dios por la redención y la salvación que recibimos de parte de él. Así de que cuando podemos entender también el llamado de Dios, no a todos los llamó el Señor había podido escoger decenas y decenas y decenas de hombres para el servicio que necesitaban. Imagínense, para empezar el ministerio, dar a conocer el evangelio. El reino de los cielos se ha, aleluya, hecho presente. El reino de los cielos ha descendido. El reino de los cielos está entre vosotros. El evangelio, se necesitaban hombres que publicaran y anunciaran y proclamaran la buena nueva, pero comenzó con 12, porque el llamado del Señor no es de todos. Sí nos ha llamado a todos al arrepentimiento, pero al servicio del ministerio los ha elegido el Señor como Él ha querido. En mi familia fuimos 3 de los 10 hijos de papá y mamá. Solamente el Señor nos llamó a 3 de tiempo completo. Y el único que queda de los 3 que el Señor nos llamó de tiempo completo fue este servidor. Los demás de mis familia pues sirven al Señor en otras áreas como Él le ha placido. Los ha llamado para colaborar y servir en otros ministerios. Pero es el llamado que hay que aceptar dentro de la voluntad de Dios. Por ello es importante que usted pueda comprender y le pueda preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Cuando estamos esperando que Dios nos confirme en algo, una decisión que usted tome, nunca la tome fuera de la voluntad de Dios. Puede ser trágica, puede ser dolorosa, puede traer consecuencias. Déjate, aleluya, ministrar por el Señor y le muestra el Señor que haga la perfecta voluntad de Él. Hasta para estar en un lugar tenemos que saber, Señor, esta es la voluntad, tú quieres establecernos aquí. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y el Señor, hermano, le mostró y le dijo, yo te haré entender el camino que debes tomar. Él no sabía ni siquiera cuántos kilómetros tenía que caminar, cuánto tenía que, hermano, ir con su familia lejos y sus criados, en este caso con su esposa nomás y sus criados. Pero el Señor le dijo, yo te mostraré, aleluya, el camino. A Pablo le dijo, yo te mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Y a cada uno el Señor le dio a entender sus propósitos, porque el Señor quiere que nosotros comprendamos que hay que
aceptar la dirección y la plena voluntad del Señor. ¿Cuánto glorifican su nombre? Entonces, hermanos, en otras palabras, necesitamos comprender acerca de la obediencia, que no es fácil obedecer tampoco a la voz de Dios y caminar en el camino que debemos andar. Samuel era un niño que fue la respuesta de la oración de una madre. Esa madre oraba y oraba porque quería sacar o salir de esa condición, hermanos, en la cual era una mujer estéril, no quería seguir siendo estéril. Entonces oró y oró y oró y le hizo una promesa a Dios y le dijo que el día que le diera y le concediera ese hijo, se lo iba a dedicar a Dios. Qué importante también cumplirle a Dios lo que le prometemos. ¿Cuántos en un momento de agonía y de desesperación le han hecho promesas a Dios y Dios le responde? Dios es propicio, Dios les concede lo que le pidió, pero después se olvidaron de Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Entonces, cuando esta mujer, hermano, efectivamente quedó embarazada, fue la mujer más feliz de su tiempo, de su momento, porque vino la respuesta. Se acordó Dios de Ana, y efectivamente cuando ya lo pudo detestar, no sino destetar, que ya pudo dejar que el niño pudiese comer, ya no, hermano, la leche materna. Entonces fue y se lo llevó a Elí allá al templo, y ahí creció, amados hermanos, Samuel. Ir apagando las luces del templo, ir ordenando todo, cerrando la puerta del templo y así. Pero él no conocía todavía la voz de Dios, no sabía ni cuál era el propósito por lo cual había venido a ese mundo. La madre conocía muy bien a Dios porque sabía a quién dirigirse en oración, pero él no conocía, hasta que una noche vino la voz de Dios y creyó que era su pastor, el sacerdote, quien le llamaba. ¿Para qué me has llamado? Y allí, hermano, por primera, por segunda y por tercera vez le dijo Elí: yo no te he llamado, ve y acuéstate, muchacho. Pero ya cuando vino la cuarta vez, le dijo: bueno, si te llegan a llamar, di que tu siervo oye. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Él ni conocía la voz de Dios, pero obedeció, hermanos, a la voz de su autoridad inmediata. Y efectivamente otra vez: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, Jehová, porque aquí Samuel te oye. Y ahí, hermanos, Dios le comienza a revelar, Dios le comienza a mostrar, le hizo entender, aleluya, le enseñó el camino que tenía que tomar, aleluya. Y mire el privilegio tan grande de Samuel, que fue llamado a ser sacerdote, a ser profeta y a ser juez de Israel. ¿Cuántas cosas Dios te ha llamado y ni siquiera usted sabe para lo cual Dios te ha llamado? Cree que solamente para venir a ocupar un sillón y venir a un culto y darle un culto al Señor un tiempo. Creo que más que eso, Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan con tu vida, aunque sea para estos últimos días del fin. Esther, una mujer judía, nunca se imaginó que iba a llegar al reino. Y para un momento específico, para un momento determinado y crucial, el Señor, aleluya, permitió que la reina allí se rebelara contra el rey. Pero mire, Dios escogió a Esther en reemplazo de ella. Halló gracia ante el rey, y aquel momento ella percibe, hermanos, la mente macabra de destruir a través de un edicto, a través de un decreto, acabar y arrasar, porque ese ha sido el plan de Satanás: destruir, hermano, la obra de Dios y destruir a su pueblo, como Satanás te tiene en la mira a ti y a mí, de destruirnos. El Señor lo reprenda. Satanás no nos ha podido destruir porque hay ángeles que acampan alrededor de ti y de mí. Estamos cercados con la presencia de Dios, la sangre de Cristo nos cubre. Somos hijos de Dios y Dios pelea por nosotros.
Pero ganas no le ha faltado Satanás de destruirte, de matarte a través del COVID, llevarte, hermano, para que te quemen por allá en un horno crematorio. No le ha faltado ganas al diablo y ya se ha llevado millones y se sigue llevando millones. Pero ¿por qué Dios te ha dado la vida a ti y a mí? Porque Dios tiene que hacerte entender a ti y a mí que Dios todavía tiene un propósito para este tiempo. El Señor nunca se va, ya nos hubiera permitido ese COVID, ya hubiéramos desaparecido de este mundo. Pero si estamos con vida es porque hay un propósito de Dios con nosotros. Todavía hay algo que hacer, Señor. Seré como Esther, que para un momento específico me ha llamado para hacer un canal de bendición, para orar, aunque sea para ayunar. No era una gran evangelista como una Débora o como aquellas otras mujeres llenas de Dios. No era una profeta para hablar a las multitudes. No era una Dorcas. Pero era una mujer temerosa de Dios que dijo a su tío Mardoqueo: vaya y hagan oración y ayuno, y yo también con mis doncellas entraré en ayuno y oración, y que haga lo que bien le parezca al Señor. Fue el canal de bendición aún allá en ese trono, en ese reinado, hermano. Allá estuvo esa mujer orando y ayunando, y el Señor desbarató el consejo. Aleluya, porque para esa hora el Señor la había llevado a ese trono, a esa monarquía que había en aquel momento. En ese reinado había llevado Dios a esa mujer para hacer un propósito. Usted a lo mejor no se imagina el propósito por la cual el Dios te trajo a este lugar. Cuando vi por primera vez al hermano Lucas con su pastor que venían desde Formosa, yo decía: algún propósito Dios tendrá con él en esta ciudad, que venía a radicarse, a quedarse. Cuando conocí al hermano Pedro Virreida, decía: algún propósito el Señor lo hizo llegar primeramente allí a Villa Celina y después traerlo aquí, algún propósito. Y puedo decir de cada uno de ustedes, nombre por nombre, algún propósito y algún plan Dios tiene todavía con su vida. Algún propósito grande tendrá Dios con la hermana María, que nos visita en esta noche también por primera vez. Algún propósito Dios tendrá con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, esposas, aleluya, madre de familia. Algún propósito, y Dios nos quiere hacer entender para que en este tiempo, aleluya, podamos comprender lo bueno, lo grande que ha sido el Señor con nosotros. El tiempo se ha ido, pero quiero decirles, amados hermanos, sobre ti fijaré mis ojos. Queda en la introducción nomás, pero mañana continuamos con la ayuda de Dios. Si el Señor no viene por nosotros, le prometo que mañana continuamos este tema. Pero quiero decirle que la palabra dice, después de que nos hace entender y después de que nos enseña el camino que debemos andar, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, yo no te estoy perdiendo de vista. Conozco tu entrar y tu salir, conozco tus luchas, conozco tus silencios, tus soledades, conozco tus necesidades, conozco tus preguntas, tus interrogantes que se hace allá en lo más profundo de tu corazón, tu esfuerzo, tu amor por mi obra. Conozco el amor, conozco tu corazón, lo escudriño y peso lo que hay dentro de él, porque hasta tus pensamientos yo los conozco, dice el Señor. Qué lindo saber que el Señor fijó sus ojos en nosotros, que Él conoce mi diario vivir, mi diario andar, que cuando estamos solos haciendo la obra de Dios, colaborando, ayudando, hasta usted mismo, cuántas veces quizás diciendo: me ha bendecido el Señor, y aunque no me ha bendecido, puedo apartar esto para la obra de Dios, y Dios agradándose de ese sentir, de esa motivación, de invertir, de ayudar, de ir a llevar un pan a un necesitado, aunque usted no lo conoce ni sabe quién es, pero sabe que Dios le tocó su corazón para ir, aleluya, calmarle el hambre a alguien, para ayudarle a alguien, aunque sea a darle una mano en un momento dado. El Señor, hermanos, ha fijado sus ojos en nosotros, ha fijado sus ojos en la iglesia Ciudad Evita, porque propósito y planes Dios tiene con esta obra. Pero tenemos que
permitirle al Espíritu de Dios que nos haga entender y nos enseñe el camino correcto que tenemos que tomar. Pongámonos en pie, oremos al Señor, démosle gracias y digámosle en esta noche: Señor, aquí está mi vida y yo quiero, oh Dios, que me haga entender y me haga comprender cuál es tu voluntad, ya que tú has fijado tus ojos en mí. Eterno Dios y Padre, glorifícate de una forma especial en esta hora. Te damos gloria y alabanza. Abre tus labios y habla con Dios. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, dile: Señor, tú conoces mi vida, conoces mis tristezas, conoces mis lamentos, conoces mis luchas, conoces, Señor, mis temores, conoces, Señor, mis dilemas, conoce cuántas noches he pasado en vela, preocupado por la familia, por los hijos, por este país, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Señor, tenga misericordia y ayúdanos, Señor, a entender tus planes y tus propósitos. Tú nos has dicho, Señor, te haré entender, y eso es lo que queremos y anhelamos, Señor, que no estamos en este mundo por pasar un día más, un mes más o un año más, Señor, para que llegue uno más, sino para que podamos aprovechar cada instante, cada momento que tú nos das, los sepamos aprovechar al máximo. Señor, glorifica tu nombre, que las fuerzas que tú nos das, que la capacidad que tú nos das, el potencial que tú nos has dado, podamos ponerlo en las manos tuyas para que tú bendigas y hagas con lo que bien le parezca con cada una de nuestras capacidades. Al fin, Señor, nada es nuestro, todo es tuyo. Tú nos tienes prestada la vida. Tú eres el que nos ha dado el entendimiento, la gracia, la unción, la capacidad. Aleluya. Nos ha dado las fuerzas. Nos ha dado, Señor, su Espíritu Santo. Gracias, porque todo es tuyo. Desnudo vinimos y desnudo volveremos nuevamente a la tierra, Señor, al cementerio un día quizás, o volaremos contigo en ese rapto transformado, cambiado, Señor, no lo sabemos, solamente estamos esperando el tiempo de tu venida. Pero mientras tú vienes por nosotros, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, los días son peligrosos, los días son decisivos, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana en esta noche, Señor. Mira sus dilemas, aclara su pensamiento y da la victoria a tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé propicio a la necesidad de tu pueblo. Te lo imploramos, lo pedimos con acción de gracia en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mi primer amor eres tú, Señor. Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti. Aleluya, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser Quiero fiel, ser Señor. todo lo que esperas de mí. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Y no amarte de palabras, Que sea de todo corazón, Señor, sino es verdad. Quiero serte fiel, quiero ser fiel. Dile al Señor: quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Enséñanos a amarte, no de palabras, sino en Y verdad. no amarte de palabras. Sí, Señor. Sino es verdad. Una vez más, iglesia, dile: quiero serte fiel. Quiero ser fiel. Maravilloso tú eres. Señor. Maravilloso, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Gracias, Señor, gracias. Y no amarte de palabras, sino es Aleluya, Señor. verdad. Aleluya, sí, Señor.